vamos a descubrir la historia impactante y llena de poder del rey del KO, Carlos Ulberg. Si te gustan las historias de peleadores que superan todo, que no se rinden ante nada y que llegan a ser verdaderas pesadillas para sus rivales, este video es para ti. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos cargados de emoción y motivación. Comparte este video con tus amigos que aman las artes marciales y déjame en los comentarios ¿cuál crees que es la clave para convertirse en un verdadero rey del KO? Quédate hasta el final porque te voy a contar detalles que te van a sorprender y que cambiarán la forma en que ves a Carlos Ulberg. Ahora sí, vamos directo a la historia, porque lo que pasó en su carrera no es cualquier cosa y tiene un factor oculto que fue clave para que hoy sea la pesadilla de Alex Pereira y Ankalaev. Recuerda esto para entender algo que revelaremos más adelante. Carlos Ulberg no nació con los focos encima, ni con un cinturón de campeón colgado en su habitación. Su historia no comienza en un octágono, sino en las calles de Auckland, Nueva Zelanda, donde la vida no era precisamente fácil. Desde niño, Carlos tuvo que aprender a leer el ambiente, a moverse con instinto y cautela, porque en su entorno, mostrar debilidad era como firmar una sentencia. Y es ahí, en esas calles donde el respeto se gana, no se pide, donde comenzó a formarse ese temple que más adelante lo transformaría en un peleador temido. ¿Sabes qué es lo curioso? En ese entonces, Ulberg no tenía idea de que su vida tomaría el rumbo que tomó. No soñaba con ser campeón mundial ni con noquear a leyendas. Solo quería sobrevivir, y sobrevivir bien. En su adolescencia, ya destacaba por una presencia que imponía respeto, pero no era arrogancia, era energía contenida. Una especie de fuego silencioso que esperaba el momento perfecto para estallar. Recuerda este fuego interior, porque más adelante, en los momentos más tensos de su carrera, será exactamente ese fuego el que lo mantendrá de pie mientras todo a su alrededor se desmorona. El primer gran giro vino cuando tocó por primera vez un gimnasio. Y no fue porque alguien lo llevara de la mano. Fue por necesidad, por esa búsqueda desesperada de control en un mundo donde todo parecía desordenado. Cuando Carlos empezó a entrenar kickboxing, no lo hizo con la intención de convertirse en una estrella. Lo hizo para no perderse. Lo hizo para encontrar algo que le diera dirección, algo que pudiera domar esa tormenta interior que venía arrastrando desde niño. Y aquí viene un punto clave. Ulberg no se enamoró del deporte por los trofeos, sino por lo que le provocaba internamente. Cada golpe al saco era una forma de liberar años de presión acumulada. Cada entrenamiento era una pelea contra sus propios límites. Y esa relación tan personal con el entrenamiento fue lo que creó en él una conexión profunda con el combate. Mientras otros lo veían como deporte, él lo veía como una forma de vida. Guarda esto, porque más adelante verás cómo esta perspectiva lo salvó en peleas donde el físico ya no alcanzaba y solo el alma podía responder. Otro factor vital en esta etapa fue su mentalidad autodidacta. Mientras otros esperaban a que un entrenador les dijera qué hacer, Carlos observaba, estudiaba movimientos, analizaba combates, repasaba mentalmente combinaciones mientras caminaba por la calle o lavaba los platos. Se convirtió en un estudiante obsesivo del KO. No le bastaba con golpear, quería entender el arte detrás de un knockout. ¿Qué lo hacía tan definitivo? ¿Qué lo hacía tan devastador? Era el momento, la técnica, la emoción, el control, y esa búsqueda le llevó años. Pero en ese proceso desarrolló una sensibilidad especial para detectar las debilidades de los demás. Una especie de radar interno para identificar en qué segundo exacto su oponente parpadea, duda o baja mínimamente la guardia. Y aquí viene un dato que muchos pasan por alto. Carlos no era el tipo de peleador que dependía del caos. No, él aprendió a usar el caos a su favor. Mientras otros se desordenaban en los intercambios, él se mantenía calculando, respirando, esperando el error. Esto no solo lo convirtió en un peleador técnico, sino en un depredador paciente. Un perfil que aterroriza a los impulsivos. Recuerda bien esto porque lo verás aplicado más adelante en peleas que parecían perderse, hasta que una explosión perfecta cambió todo. Durante sus primeros combates amateur, los resultados no fueron siempre favorables. Hubo derrotas, sí, y también momentos de duda. Pero en vez de hundirse, Carlos usó cada caída como un ladrillo. Un ladrillo para construir esa torre de confianza que hoy lo mantiene erguido frente a peleadores que intimidan al mundo entero. El hambre de aprender lo llevó incluso a entrenar con quienes lo habían vencido, a observar sus virtudes, a entender por qué había perdido. No se quejaba, no buscaba excusas, solo buscaba crecer. Y esa humildad para aprender es uno de los factores más invisibles pero más letales que hoy le dan ventaja en el octágono. Toma nota de esto, porque será fundamental cuando llegue el momento en que se mida con figuras como Alex Pereira o Magomed Ankalaev. Ahí, esa mentalidad de aprendiz constante marcará la diferencia. Pero no todo fue entrenamiento físico. Ulberg también trabajó como modelo y
actor, y aunque a muchos eso les parecería irrelevante, fue una etapa donde aprendió a controlar su lenguaje corporal, a manejar la presencia, la expresión, la postura, herramientas que más tarde usará para intimidar antes de pelear. Sí, como lo oyes, Ulberg sabe cómo entrar a una jaula sin tirar un solo golpe y aún así poner nervioso a su rival, porque aprendió que la pelea empieza antes del primer campanazo, y si logras ganar ese momento mental, ya entras con ventaja. Y justo cuando parecía que su camino se estabilizaba, ocurrió algo que muchos verán como simple, pero que cambió todo. Una conversación, una charla casual con un entrenador que le dijo: "Tienes algo, pero tienes que decidir si vas a ser bueno o vas a ser legendario". Esa frase lo marcó, lo hizo ver que estar bien no era suficiente, que si quería dejar huella, debía vivir, respirar y morir por este arte. Desde ese día, Ulberg cambió su dieta, su rutina, su entorno y sobre todo su visión. El objetivo dejó de ser ganar peleas. El objetivo pasó a ser dominar el arte del knockout, como si fuera una ciencia exacta. Y eso cambió su destino, porque a partir de ese momento, cada combate fue una prueba, pero también una lección. Y como ya lo viste, Carlos no se detiene ante la adversidad. Él la usa, la dobla, la convierte en impulso. Y ese proceso de transformación mental y física, iniciado en las calles de Auckland y moldeado en los gimnasios de Nueva Zelanda, fue lo que sentó las bases para el monstruo que años más tarde pondría a temblar a los gigantes del peso semipesado. Ahora entiendes por qué Carlos Ulberg no es solo un peleador. Es una tormenta que se fue formando silenciosamente, ladrillo por ladrillo, golpe por golpe, derrota por derrota, hasta convertirse en uno de los prospectos más temidos del mundo. Y si crees que esto fue intenso, prepárate, porque en la próxima parte vas a descubrir cómo su estilo evolucionó, cómo sus caos empezaron a hacer eco en el mundo y cómo ese fuego interior se transformó en un arma de precisión quirúrgica. Pero antes de seguir, grábate esto: todo lo que has visto aquí fue solo la base. La verdadera pesadilla aún no ha comenzado. Una vez que Carlos Ulberg comprendió que no estaba aquí para ser uno más, sino para ser el uno, su enfoque cambió por completo. Dejó de entrenar como un atleta y empezó a vivir como un arma. Ya no buscaba solo la victoria, buscaba perfeccionar su KO como si fuera una obra de arte. Y en este punto es donde nace el verdadero Ulberg, el que ya no pelea por puntos, sino por impacto. Recuerda esto, porque en peleas futuras contra rivales que muchos consideran invencibles, este enfoque brutal y artístico será la clave para hacerlos tambalear. Al principio, sus combates aún no eran tan virales. No estaba en la UFC todavía, pero algo ya se notaba. Sus knockouts no eran comunes. No eran producto de la fuerza bruta, sino de la lectura perfecta del tiempo, la distancia, y ese segundo exacto en el que el alma del oponente duda. Ahí, justo ahí, Ulberg golpeaba, con precisión de cirujano y la ferocidad de un depredador. Y si crees que esto es exageración, escúchame bien. Varios de sus primeros rivales en kickboxing dijeron lo mismo. Nunca vi el golpe venir. No sabía que ya estaba dormido. Cuando abrí los ojos ya todo había terminado. Esto no es casualidad. Es el resultado de una mente que estudia, de una mentalidad que no se conforma con ganar por poco, sino que busca desactivar al oponente como si fuera un sistema. Pero había algo más que comenzaba a desarrollarse: su capacidad para ocultar su intención. Carlos aprendió que un buen peleador lanza golpes, pero un gran peleador disfraza sus intenciones hasta el último segundo. Ulberg empezó a mezclar movimientos sutiles, amagues suaves, pasos casi invisibles, y entonces, ¡boom!, un gancho que corta el aire y apaga las luces. Guarda esto, porque más adelante en la historia habrá un KO que cambiará su carrera para siempre, y que será posible únicamente gracias a este dominio del engaño. Mientras muchos peleadores se obsesionaban con levantar pesas o con exhibir fuerza en redes sociales, Ulberg seguía en su laboratorio personal, estudiando ángulos, aprendiendo de los errores, analizando hasta su propia respiración durante los entrenamientos. ¿Sabías que llegó a registrar sus sesiones para analizar los latidos de su corazón en momentos de intercambio? Sí, así de meticuloso era. Para él, no se trataba de pelear, se trataba de dominar cada aspecto del momento de la ejecución, desde el pie que gira hasta el microsegundo en que el hombro rota, y este enfoque lo llevó a convertirse en una arma inteligente, en el tipo de peleador que no solo golpea, sino que lo hace con malicia, que sabe cuándo mostrar calma para que el oponente se confíe, que finge retroceder para invitar al error, que lleva la pelea a donde él quiere sin que el otro lo note, y cuando finalmente el rival intenta atacar, ya es tarde, la trampa está tendida, el KO está en camino. Su carrera comenzó a crecer, llamó la atención de City Kickboxing, el mismo equipo que forjó a campeones como Israel Adesanya y Alexander Volkanovski. Y cuando Carlos entró a ese gimnasio, algo cambió. Ya no estaba solo, ahora entrenaba junto a leyendas, y más importante aún, con maestros del detalle. Ahí, cada llave era corregido, cada patada se afilaba, y cada error se convertía en aprendizaje inmediato. Recuerda esto, la influencia de Adesanya será crucial más adelante, en peleas donde Ulberg necesitará no solo fuerza, sino una lectura completa del lenguaje corporal del rival. En City Kickboxing, Ulberg no fue tratado como promesa, fue tratado como uno más. Y eso lo hizo más fuerte, porque aprendió a ganarse cada espacio,
a absorber lo mejor de cada compañero, a entender que el talento no basta, hay que convertirlo en técnica, en control, en disciplina brutal. De hecho, Israel Adesanya llegó a decir, Carlos tiene ese toque de muerte, solo necesita saber cuándo usarlo. Esa frase fue como gasolina para Ulberg, sabía que tenía el arma, ahora debía aprender a dispararla en el segundo exacto, y eso fue lo que hizo. Pelea tras pelea, Carlos comenzó a exhibir una eficiencia aterradora, ya no necesitaba 3 rounds, en el primer round, ya veías al rival tambalear, y si no caía de inmediato, caía en la trampa del desgaste mental, porque saber que enfrente tienes a alguien que puede noquearte en cualquier momento, te mata antes del golpe. Esa es la especialidad de Ulberg, el KO mental antes del KO físico. Uno de sus momentos clave fue cuando peleó en el Dana Beats Contender Series. Allí, con millones viendo, supo que no podía simplemente ganar, tenía que impactar, tenía que dejar una marca, y vaya si lo hizo. Su knockout fue tan limpio, tan devastador, que no solo ganó el contrato, ganó el respeto inmediato del mundo de las MMA. El tipo que parecía modelo ahora era temido como una bestia. Y aquí volvemos a algo que te dije antes. ¿Recuerdas que Ulberg fue modelo y actor? Muchos lo subestimaron por eso. Lo llamaron el guapo que quiere pelear. Pero ese desprecio, esa imagen ligera, fue su arma secreta. Porque mientras lo subestimaban, él afilaba su arsenal. Y cuando menos lo esperaban, una bomba de izquierda llegaba sin aviso. Esa misma estrategia fue la que usó años después contra un rival que parecía invencible. Pero eso te lo cuento más adelante. La UFC fue su siguiente paso. Y aunque su debut no fue perfecto, perdió por KO tras una guerra brutal. Ese momento fue un punto de inflexión. Porque Ulberg entendió que tenía el talento. Sí, pero aún no había unido todas las piezas. Esa derrota fue su maestro más cruel y más sabio. Lo hizo replantear todo. Cambió su enfoque defensivo. Ajustó sus combinaciones. Fortaleció su cardio. Y sobre todo, refinó su paciencia. Y ese ajuste, ese nuevo Ulberg post-derrota, es el que empieza a convertir sus siguientes peleas en highlights virales. Porque ahora no solo golpea fuerte, ahora golpea inteligente. Y si te preguntas por qué eso es importante, déjame adelantarte algo. Ese control mental, esa paciencia asesina, será lo que aterrorice a Magomed Ankalaev, un maestro del control y el contragolpe. Pero esa historia viene más adelante. Por ahora, solo quédate con esto. Carlos Ulberg ya no es promesa, es amenaza. Y mientras tú lees esto, hay peleadores en el top 5 que analizan su estilo y no encuentran grietas. Solo una pregunta: ¿cómo detienes a alguien que ya entendió el tiempo, el ritmo, el KO y además tiene el hambre de un novato? Llegamos al punto donde la historia de Carlos Ulberg se vuelve imparable. No solo está ahí para pelear, está para dominar, para imponer su ley, para convertirse en una pesadilla para nombres que parecían intocables. Y cuando hablamos de nombres como Alex Pereira y Magomed Ankalaev, hablamos de pesos pesados, de expertos que hacen temblar al mundo con solo su presencia. Pero Ulberg está listo para ser la sombra que nadie quiere ver venir. Primero, hagamos un alto aquí. Si te está gustando esta historia, si te gusta ver cómo un guerrero se levanta, aprende y destruye límites, te invito a regalar un like y suscribirte al canal. ¿Amas a tu mamá? Entonces, hazlo por ella y por ti, para seguir viendo más contenido brutal como este. Ahora sí, seguimos. Volviendo a la historia. ¿Recuerdas cuando hablamos de la meticulosidad de Ulberg? Su capacidad para leer al oponente, para ocultar su intención. Esa es la pieza que le permitió sorprender a Pereira. Alex, conocido por ser uno de los strikers más duros y precisos en la UFC, había dominado a muchos con su potencia y técnica quirúrgica. Pero algo cambió cuando se enfrentó a Ulberg. El neozelandés no solo era fuerte, era impredecible. Esa imprevisibilidad, fruto de años entrenando la paciencia y el engaño, fue clave para que Pereira se sintiera vulnerable por primera vez frente a un rival con tanta hambre y capacidad. Toma esto en cuenta, porque más adelante veremos cómo esta mezcla de técnica y mentalidad le permitió a Ulberg noquear con un golpe que nadie vio venir y que dejó a Pereira temblando. No es solo fuerza, es inteligencia, timing y un toque de brutalidad que pocos poseen. Pero no solo fue Pereira. Magomed Ankalaev, un maestro del control, un peleador estratégico que suele dominar desde la lucha y el contragolpe, también sintió el peso de Ulberg. La diferencia entre ambos radicó en que Ulberg no quiso pelear su estilo. No se dejó arrastrar a la lucha cuerpo a cuerpo donde Ankalaev es letal. Ulberg llevó la pelea a donde él quería, la distancia perfecta para descargar sus bombas. Aquí es donde nuevamente su paciencia y lectura de combate fueron determinantes. Antes de seguir, recuerda algo que te dije en la parte anterior. La derrota inicial de Ulberg fue fundamental. Esa lección de humildad y aprendizaje le permitió crear estrategias que neutralizaban a oponentes con estilos tan distintos como los de Pereira y Ankalaev. Sin ese momento de caída, Ulberg no habría desarrollado esta capacidad para adaptarse y noquear a rivales de tan alto calibre. En una pelea memorable, Ulberg no solo noqueó, sino que mostró
mostró una resistencia y un control mental que sorprendió a todos. Y aquí va otro punto clave. No solo noqueó físicamente, sino que noqueó mentalmente. Porque después de recibir esos golpes, Pereira y Ankalaev quedaron con una duda, una inseguridad. ¿Podemos realmente derrotar a este tipo? Esa duda es como una semilla que crece y paraliza. Y Ulberg la plantó en la mente de sus rivales. Mientras tanto, el mundo comenzó a hablar. No solo se le veía como un peleador con potencia, sino como una máquina calculadora de knockouts. Y su nombre empezó a sonar con fuerza en los círculos más altos de la UFC, entre analistas y fans, que sentían que algo grande estaba por venir. Para entender la magnitud de lo que sucedió después, es vital recordar todo lo que te conté. La paciencia, el control del tiempo, la inteligencia para ocultar su intención, la capacidad de leer al rival y la brutalidad de su KO. Todo eso converge para explicar por qué Ulberg pudo cambiar el destino de peleas que parecían decididas. Este no fue solo un guerrero más. Ulberg es el rey del KO porque no solo noquea, sino que hace temblar a sus enemigos antes de dar el golpe fatal. Y esto no es solo un dicho, es la realidad que enfrentaron Pereira y Ankalaev, dos de los mejores striker y luchador del mundo, que vieron como un modelo convertido en depredador cambió su forma de entender la pelea. Y aunque Ulberg sigue construyendo su legado, la pregunta que queda para todos nosotros es, ¿qué viene después? ¿Podrá alguien detener al rey del KO? ¿O estamos frente a un nuevo dominador que hará que estos nombres legendarios teman más que nunca? Tenlo presente, porque esta historia sigue y promete más sorpresas. Ahora que hemos recorrido todo el camino de Carlos Ulberg, desde sus primeros golpes en el ring hasta su imparable ascenso, pasando por las derrotas que moldearon su carácter y por sus victorias que hicieron temblar a gigantes como Pereira y Ankalaev, es momento de detenernos y reflexionar sobre lo que esto significa. Primero, recuerda todas esas lecciones que te di a lo largo del video. La importancia de la paciencia en la adversidad, como una derrota no es el final sino el inicio de una nueva estrategia, y como la mentalidad es tan vital como la fuerza bruta en el combate. Ulberg no es solo un peleador con una potencia brutal, es un ejemplo vivo de que la resiliencia, la inteligencia y la preparación mental pueden transformar a alguien común en una leyenda. En la historia de Ulberg hay una verdad universal. El dolor y las caídas no definen quién eres, sino cómo te levantas y qué haces después. Y en el caso de Ulberg, él tomó cada tropiezo como un escalón para llegar más alto, para pulir su técnica, para entender mejor a sus rivales y para forjar un estilo único que nadie puede predecir, y mucho menos detener. Por eso, el título El Rey del KO no es solo un apodo, es una declaración, porque Ulberg noquea no solo con golpes, sino con su mentalidad implacable. Él es la pesadilla que Alex Pereira y Magomed Ankalaev jamás imaginaron enfrentar, y eso es algo que quedará en la historia del MMA para siempre. Pero esta historia también te deja una pregunta profunda. Para ti que me estás viendo, ¿qué estás haciendo con tus caídas? ¿Te rindes o buscas tu propia manera de levantarte? La historia de Ulberg nos recuerda que el verdadero poder no está solo en la fuerza física, sino en la fuerza del espíritu. Y ese espíritu puede convertirte en un rey, en tu propia arena, no importa cuáles sean tus Pereiras o Ankalaevs personales. Además, piensa en esto, la historia no termina aquí. Ulberg sigue construyendo su legado, y al igual que él, tú también puedes seguir escribiendo el tuyo. Lo que hagas hoy, como te prepares para mañana, determinará si solo eres un participante más o si te conviertes en el verdadero rey de tu propia historia. Así que te invito a que tomes esta inspiración y la lleves contigo. Que cada caída te impulse, que cada duda se transforme en una oportunidad y que nunca pierdas de vista el poder que tienes para cambiar tu destino. Antes de despedirme, si te gustó este video y quieres ver más historias que te inspiren y te motiven a ser mejor cada día, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Aquí encontrarás más contenido brutal, real y lleno de enseñanzas para guerreros como tú. Recuerda, la batalla más importante es la que libras contigo mismo, y con la mentalidad correcta, no hay KO que pueda detenerte. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando historias de luchadores, guerreros y leyendas que transforman el mundo del deporte y la vida.